Hola a todos, bienvenidos una vez más a Remán Crítica. Hoy vamos a hablar de una película de acción intensa, cruda y bastante violenta, que seguramente no deja indiferente a nadie. Me refiero a la película Avengement, estrenada en 2019, protagonizada por Scott Adkins, un actor muy conocido por su trabajo en el cine de artes marciales y acción física extrema. En este video, voy a analizar qué nos ofrece realmente esta película, su historia, su estilo de acción, la interpretación de su protagonista, y si realmente vale la pena verla o no. No es una película con una narrativa compleja ni con grandes giros argumentales, pero sí es una propuesta muy directa, muy violenta, y centrada en un personaje que ha sido llevado al límite por la traición y la vida en prisión. También vamos a ver cómo se construye el personaje de Cain Burgess, cómo funciona su historia de venganza, y qué tan efectivo es el enfoque de la película dentro del género de acción. Es una obra que apuesta más por la intensidad física que por el drama profundo. Así que la pregunta es, ¿eso la hace buena o se queda corta? Quédate hasta el final del video, porque te voy a dar mi opinión sincera sobre si esta película merece tu tiempo o si es mejor dejarla pasar. Así que sin más, empezamos con el análisis de Avengement, aquí, en Remán Crítica. Avengement es una película británica de acción y crimen, estrenada en 2019, dirigida por Jesse V. Johnson y protagonizada por Scott Adkins en el papel principal. La historia se centra en un mundo violento de criminales, traiciones y venganza, y se construye como un relato fragmentado, donde el protagonista narra su pasado, mientras se desarrolla una fuga carcelaria. La película destaca por su tono oscuro, su violencia cruda, y su enfoque en un personaje endurecido por años de abuso dentro del sistema penitenciario. La trama comienza con la fuga de Cain Burgess, un delincuente peligroso que ha pasado años en prisión. Cain escapa durante un traslado médico, aprovechando una oportunidad violenta para liberarse de sus custodios. Sin embargo, en lugar de centrarse inmediatamente en la huida, la película introduce una estructura narrativa no lineal. Cain, ya en libertad temporal, se refugia en un pub y comienza a relatar su historia a los presentes, explicando cómo llegó a convertirse en el hombre brutal y resentido que es ahora. A través de sus recuerdos, se revela que Cain no siempre fue un criminal endurecido. Su caída comienza cuando es traicionado por personas cercanas a él, incluidos miembros de su propia familia criminal. Su hermano, liderado por una ambición despiadada, lo manipula y lo utiliza como peón en actividades ilegales que terminan saliendo mal. Cain, aunque inicialmente leal, termina siendo el chivo expiatorio de un golpe fallido, lo que lo lleva a ser arrestado y condenado a una larga pena de prisión. La prisión se convierte en el núcleo de su transformación. Desde el momento en que entra, Cain es marcado como objetivo por otros reclusos y guardias corruptos. El sistema penitenciario no solo no lo rehabilita, sino que lo sumerge en un entorno de violencia constante. Es golpeado repetidamente, humillado y forzado a sobrevivir en condiciones extremas. Este entorno brutal lo obliga a adaptarse rápidamente, abandonando cualquier resto de inocencia o humanidad que pudiera conservar. Con el tiempo, Cain deja de ser una víctima para convertirse en alguien temido dentro de la prisión. Aprende a pelear de manera más eficiente, desarrolla una mentalidad estratégica y comienza a responder a la violencia con una brutalidad aún mayor. Sin embargo, su transformación no es glorificada. La película enfatiza que este cambio es el resultado de un sistema que lo ha deshumanizado. Cain no se vuelve violento por elección ideológica, sino por necesidad de supervivencia. Uno de los elementos centrales del relato es la relación de Cain con otros reclusos que intentan dominarlo o destruirlo. En lugar de someterse, Cain comienza a resistir y a enfrentarse a ellos, lo que lo lleva a una escalada constante de violencia dentro de la prisión. Cada enfrentamiento lo endurece más, y su reputación crece hasta convertirse en una figura casi legendaria dentro del penal. Mientras narra su historia en el presente, Cain también muestra una mezcla de resentimiento y claridad emocional. Aunque justifica muchas de sus acciones como respuestas inevitables a su entorno, también deja entrever que ha perdido mucho más de lo que ha ganado. Su libertad no se presenta como una victoria triunfal, sino como una oportunidad de ajustar cuentas con aquellos que arruinaron su vida. A medida que avanza el relato, se revela que la traición inicial que llevó a Cain a prisión no fue un simple error o accidente, sino una conspiración cuidadosamente diseñada por su propio hermano y asociados. Estos personajes, que en el presente creen haber dejado atrás su pasado criminal,
ahora viven en relativa estabilidad, creyendo que Cain permanecerá encerrado para siempre. Sin embargo, su regreso cambia completamente ese equilibrio. El tono de la película se intensifica cuando Cain comienza a buscar a cada uno de los responsables de su sufrimiento. Su regreso al mundo exterior no es una reintegración social, sino una campaña de venganza sistemática. Cada encuentro con su pasado está cargado de violencia, pero también de revelaciones sobre la naturaleza corrupta de su entorno familiar y criminal. Uno de los aspectos más importantes de la historia es cómo Cain se percibe a sí mismo. Aunque es claramente un individuo extremadamente violento, también se muestra como alguien que entiende las consecuencias de sus acciones. No hay una glorificación simple de su venganza. Más bien, la película sugiere que él es el producto inevitable de un sistema roto, donde la traición y la violencia son moneda corriente. En el presente, dentro del pub donde relata su historia, Cain mantiene a los presentes cautivos no solo físicamente, sino también psicológicamente. Su narración actúa como un mecanismo de control, mientras que la tensión aumenta entre los que escuchan su confesión. Este dispositivo narrativo refuerza la idea de que su historia no es solo un recuerdo, sino una amenaza viva. La estructura de la película alterna constantemente entre el pasado y el presente, creando un ritmo que construye tensión progresivamente. Cada nueva revelación del pasado de Cain explica una parte de su comportamiento actual, y cada acción en el presente refleja las heridas acumuladas durante años de abuso y traición. En el clímax de la historia, la confrontación entre Cain y su hermano se convierte en el punto central de toda la narrativa. Este enfrentamiento no es solo físico, sino también emocional, ya que representa la ruptura definitiva de los lazos familiares que alguna vez existieron. La violencia final es intensa y decisiva, marcando el cierre de un ciclo de venganza que ha definido toda la vida del protagonista. Sin embargo, la película no presenta una resolución completamente satisfactoria o moralmente clara. Cain, aunque logra su objetivo de vengarse, no encuentra redención ni paz. Su camino ha estado marcado por la violencia desde el principio, y al final, queda la sensación de que no existe una verdadera salida para él fuera de ese ciclo. El personaje de Cain Burgess es retratado como una figura trágica, alguien moldeado por circunstancias extremas más que por decisiones puramente personales. La película explora la idea de cómo el entorno puede destruir la identidad de una persona y transformarla en algo irreconocible. En este sentido, Cain es tanto víctima como perpetrador. El estilo visual y narrativo de la película refuerza su tono oscuro. Las escenas de acción son intensas, con coreografías de lucha realistas y brutales, evitando el exceso estilizado típico de otras películas de acción. Esto contribuye a la sensación de crudeza y realismo que permea toda la historia. En conclusión, Avengement es una historia de venganza, trauma y transformación personal dentro de un entorno criminal implacable. A través de su protagonista, la película explora cómo la traición y la violencia pueden destruir a un individuo desde dentro, llevándolo a convertirse en aquello que inicialmente no era. La narrativa no ofrece héroes claros ni finales felices, sino una visión sombría de un mundo donde la supervivencia exige pagar un alto precio emocional y moral. La película Avengement 2019 reúne a un elenco de actores británicos y europeos que encajan perfectamente en el tono crudo y violento de la historia. Cada intérprete aporta una energía muy específica que ayuda a construir un universo donde la traición, la supervivencia y la brutalidad dominan todas las relaciones humanas. El filme depende mucho de la intensidad de sus personajes, ya que la narrativa se apoya tanto en la acción física como en la carga emocional de los conflictos familiares y criminales. A continuación se detalla el reparto principal y el trabajo que cada actor realiza dentro de la película, explicando cómo contribuyen a la atmósfera general y al desarrollo de la historia. El protagonista absoluto es Scott Adkins, quien interpreta a Cain Burgess, el eje central de toda la narrativa. Adkins es conocido por su habilidad en artes marciales y cine de acción, y en esta película lleva su capacidad física al límite, pero también sorprende por la intensidad emocional de su interpretación. Cain es un personaje complejo. Comienza como un delincuente relativamente joven que es traicionado y enviado a prisión, y a lo largo de la historia se transforma en una figura endurecida por la violencia constante. Adkins no solo se centra en las escenas de combate, que son numerosas y extremadamente físicas, sino también en transmitir el desgaste psicológico del personaje.
Su actuación en los segmentos donde Kane narra su historia en el pub es especialmente importante, ya que allí muestra un tono más reflexivo, cansado y amargo. Este contraste entre el Kane del pasado y el del presente es uno de los pilares emocionales de la película, y Atkins logra diferenciarlos con cambios sutiles en la voz, la mirada y la postura corporal. El antagonista principal y figura clave en la historia es interpretado por Craig Fairbrass, quien da vida a Lincoln Burgess, el hermano de Kane. Fairbrass aporta una presencia dominante y autoritaria al personaje, encarnando a un hombre frío, calculador y dispuesto a traicionar incluso a su propia familia para mantener el control del mundo criminal en el que opera. Su actuación se basa en la contención. No necesita grandes explosiones emocionales para transmitir peligro, sino que utiliza miradas, silencios y una calma inquietante que refuerza su naturaleza manipuladora. Lincoln es el motor de la tragedia de Kane, ya que su traición inicial desencadena toda la cadena de eventos que lleva al protagonista a la prisión. Fairbrass consigue que el espectador perciba a Lincoln no solo como un villano tradicional, sino como un símbolo de corrupción dentro de los lazos familiares y criminales. Otro miembro importante del reparto es Thomas Turgoose, quien interpreta a Kenny, un personaje que forma parte del entorno criminal y carcelario que rodea a Kane. Turgoose aporta una interpretación más juvenil e inestable en comparación con los otros actores principales, lo que ayuda a reflejar la diversidad de personalidades dentro del mundo criminal mostrado en la película. Kenny representa a aquellos individuos que están atrapados en un sistema violento, sin la madurez o la fortaleza emocional para enfrentarlo plenamente. Su actuación se caracteriza por una mezcla de nerviosismo, impulsividad y vulnerabilidad, lo que contrasta con la dureza casi impenetrable de Kane. Este contraste permite mostrar diferentes formas de supervivencia dentro del mismo entorno brutal. El actor Nick Moran también tiene un papel relevante dentro del universo de la película, interpretando a una figura vinculada al mundo criminal que interactúa con Kane y otros personajes del pasado. Moran es conocido por su estilo de actuación enérgico y algo impredecible, lo que encaja bien en el tono caótico de la historia. Su personaje contribuye a expandir la red de corrupción y violencia que rodea a los Burgess, mostrando que el conflicto no es únicamente familiar, sino que está insertado en un sistema criminal más amplio. Moran aporta matices de cinismo y oportunismo, reforzando la idea de que en este mundo nadie es completamente confiable. Otro nombre asociado al reparto es Kirsten Waring, quien interpreta a un personaje femenino que tiene conexiones con la familia Burgess y el entorno criminal en el que se desarrolla la historia. Waring aporta una interpretación intensa y emocional, ayudando a equilibrar el predominio masculino del elenco. Su personaje funciona como un punto de tensión moral dentro de la narrativa, ya que representa las consecuencias emocionales de las decisiones violentas tomadas por los protagonistas. Su actuación se centra en la expresión del conflicto interno, mostrando cómo la vida criminal afecta no solo a quienes participan directamente en la violencia, sino también a quienes los rodean. El conjunto del reparto secundario incluye varios actores que interpretan a guardias de prisión, criminales menores y figuras del pasado de Kane. Aunque no todos tienen un desarrollo profundo individual, su trabajo es fundamental para construir el entorno opresivo y violento que define la película. Cada uno contribuye a reforzar la sensación de un sistema carcelario corrupto y deshumanizado, donde la violencia es parte del funcionamiento cotidiano. Estos personajes secundarios sirven como obstáculos, testigos o víctimas dentro del proceso de transformación de Kane. Uno de los aspectos más destacados del trabajo actoral en la película es la coherencia física entre todos los intérpretes. Las escenas de combate requieren una coordinación precisa, y el reparto demuestra un alto nivel de compromiso con la autenticidad de la violencia representada. En lugar de coreografías estilizadas o exageradas, las peleas se sienten pesadas, cercanas y dolorosas, lo que refuerza la sensación de realismo. Scott Adkins lidera estas secuencias con una presencia dominante, pero los demás actores también contribuyen activamente a que cada enfrentamiento tenga impacto narrativo. En términos de dinámica interpretativa, la relación entre Kane y Lincoln es el eje emocional de toda la película. Scott Adkins y Craig Fairbrass construyen una tensión que se extiende a lo largo de toda la narrativa, incluso cuando no comparten escena directamente. La traición fraternal que define su relación se convierte en el motor de la venganza de Kane, y ambos actores logran transmitir la complejidad de ese vínculo roto. No se trata simplemente de héroe y villano, sino de dos hombres moldeados por el mismo entorno criminal,
pero que han elegido caminos opuestos dentro de él. El trabajo de Thomas Turgoose y Nick Moran complementa este eje principal al mostrar cómo el mundo alrededor de los hermanos Burgess está lleno de figuras oportunistas, inseguras o moralmente ambiguas. Estos personajes ayudan a expandir el conflicto más allá de la relación familiar, mostrando que la traición y la violencia son sistemas generalizados dentro del universo de la película. En el caso de Kirsten Waring, su interpretación añade una dimensión emocional más íntima, recordando al espectador que las decisiones de los protagonistas tienen consecuencias humanas más allá del enfrentamiento físico. Su presencia equilibra el tono de la película, evitando que se convierta únicamente en una sucesión de combates. En conjunto, el reparto de Avengement funciona como una estructura cohesionada, donde cada actor cumple un papel específico dentro de la narrativa de violencia y venganza. Scott Adkins lidera con una interpretación física y emocionalmente exigente, mientras que Craig Fairbrass encarna la frialdad calculadora del antagonismo familiar. Thomas Turgoose y Nick Moran amplían el universo criminal con personajes más inestables o oportunistas, y Kirsten Waring aporta una perspectiva emocional que humaniza las consecuencias del conflicto. El resultado final es un elenco que, más allá de sus roles individuales, consigue construir una atmósfera coherente de tensión, violencia y fatalismo. Cada actuación contribuye a reforzar la idea central de la película. En un mundo dominado por la traición y la brutalidad, la identidad de una persona puede ser completamente destruida y reconstruida por las circunstancias, dejando poco espacio para la redención real. Avengement es una película de acción y crimen que se apoya casi por completo en la intensidad de su protagonista, en la violencia física y en una historia de venganza muy directa. No es una obra compleja en términos narrativos, ni busca serlo. Su objetivo principal es mostrar la caída, transformación y posterior ajuste de cuentas de un hombre endurecido por la prisión y la traición. A partir de esa base sencilla, construye un relato crudo que divide opiniones. Para algunos espectadores, es una experiencia de acción muy satisfactoria, mientras que para otros puede resultar repetitiva o excesivamente violenta sin un desarrollo emocional profundo. La historia gira en torno a Kane Burgess, interpretado por Scott Adkins, un criminal que escapa de prisión y mientras se oculta en un pub, narra los eventos que lo llevaron a convertirse en un hombre brutal. La película alterna entre su presente y su pasado, mostrando cómo fue traicionado por su propio hermano y cómo el sistema penitenciario lo transformó en una persona prácticamente irreconocible. Este enfoque narrativo funciona bien para dar contexto emocional a la violencia, ya que no se limita a mostrar peleas, sino que intenta explicar el origen del resentimiento del protagonista. Uno de los aspectos más destacables de la película es precisamente la actuación de Scott Adkins. Aunque es conocido principalmente por su habilidad en artes marciales y cine de acción, aquí también tiene espacio para desarrollar un personaje con carga emocional. Su interpretación de Kane es física, intensa y agotadora, lo que encaja perfectamente con la naturaleza del personaje. Adkins transmite muy bien la idea de un hombre que ha sido moldeado por la violencia constante, y su presencia en pantalla es el principal motor que mantiene el interés del espectador. El antagonista principal, interpretado por Craig Fairbrass, también cumple un papel importante en la evaluación general de la película. Su personaje, Lincoln Burgess, es el hermano traidor que desencadena toda la tragedia. Fairbrass interpreta a un villano frío, calculador y sin remordimientos, lo que contrasta muy bien con la intensidad emocional de Kane. Sin embargo, algunos espectadores pueden sentir que el personaje está construido de manera bastante directa, sin demasiadas capas psicológicas, funcionando más como un detonador de la venganza que como un antagonista complejo. Desde el punto de vista de la acción, la película es uno de sus puntos más fuertes. Las escenas de combate son frecuentes, brutales y muy físicas. No se trata de coreografías estilizadas o exageradas, sino de peleas sucias, rápidas y dolorosas. Esto le da un tono más realista, aunque también puede resultar agotador para algunos espectadores debido a la constante intensidad. La violencia no está suavizada, y eso refuerza la sensación de un mundo donde la supervivencia depende exclusivamente de la fuerza y la brutalidad. Sin embargo, esta misma fortaleza puede convertirse en una debilidad dependiendo del tipo de espectador. La película apuesta tanto por la acción que en ocasiones descuida el desarrollo más profundo de los personajes secundarios. Aunque hay figuras interesantes como las interpretadas por Thomas Turgoose, Nick Moran y Kirsten Waring,
Sus historias no reciben demasiado espacio para desarrollarse, funcionando más como piezas dentro del entorno criminal que como personajes plenamente explorados. En cuanto a la narrativa, la estructura de flashbacks es efectiva para explicar el pasado del protagonista, pero no introduce grandes sorpresas. La historia de traición familiar y venganza es bastante clásica dentro del género, y la película no intenta reinventarla. En lugar de eso, se enfoca en la intensidad de la ejecución. Esto significa que el guión es funcional, pero no especialmente innovador. El interés de la película no está en descubrir qué va a pasar, sino en ver cómo se desarrolla la violencia y cómo el protagonista enfrenta su pasado. El tono general de la película es oscuro, serio y opresivo. No hay mucho espacio para el humor o la ligereza. Todo está diseñado para mantener al espectador en un estado constante de tensión. Esto puede ser positivo si se busca una experiencia intensa de acción, pero puede resultar monótono si se espera una narrativa más variada o emocionalmente equilibrada. La película no ofrece momentos de descanso significativos, lo que refuerza su identidad como thriller de acción duro, pero también limita su alcance emocional. Un aspecto importante a considerar es la representación de la prisión y el sistema criminal. La película muestra el entorno carcelario como un lugar extremadamente violento y corrupto, donde la rehabilitación no existe y la supervivencia depende de la capacidad de imponerse físicamente. Esto contribuye a justificar la transformación del protagonista, pero también simplifica bastante la realidad del sistema penitenciario, utilizándolo principalmente como escenario de endurecimiento del personaje. En términos de dirección, Jesse V. Johnson construye una película eficiente dentro de su género. La cámara se mantiene cercana a la acción, lo que aumenta la sensación de impacto en las peleas. No hay un estilo visual excesivamente elaborado, pero sí una coherencia estética que refuerza el tono sucio y realista de la historia. La película no intenta ser visualmente espectacular en un sentido artístico, sino funcional y directa. La música y el diseño sonoro también apoyan esta atmósfera. Los golpes, los impactos y los silencios tienen un peso importante en la experiencia general. No hay una banda sonora dominante que suavice la violencia, lo que contribuye a la sensación de crudeza. Todo está diseñado para mantener la tensión constante. Ahora bien, la pregunta clave es si Avengement vale la pena o no. La respuesta depende completamente del tipo de espectador. Si alguien busca una película de acción pura, con peleas intensas, un protagonista fuerte y una historia de venganza directa, entonces sí, es una película que puede resultar muy satisfactoria. En ese sentido, cumple perfectamente con lo que promete: violencia, intensidad y un protagonista implacable. Por otro lado, si el espectador busca una historia más profunda, con personajes complejos, giros narrativos sorprendentes o una exploración psicológica más elaborada, la película puede sentirse limitada. No es una obra que se centre en la sutileza o en la ambigüedad moral. Su enfoque es bastante claro y directo. El desarrollo emocional existe, pero está subordinado a la acción. También es importante señalar que la película no intenta ser realista en un sentido absoluto. Aunque el tono es crudo, algunas situaciones están claramente diseñadas para intensificar el drama y la violencia, más que para reflejar una realidad social precisa. Esto es común en el género, pero puede afectar la percepción de verosimilitud para algunos espectadores. En cuanto al protagonista, Kane Burgess es probablemente el elemento más atractivo de toda la película. Su transformación desde un hombre relativamente común hasta una figura casi imparable dentro del mundo criminal es el núcleo emocional de la historia. Sin embargo, esta transformación se muestra de forma bastante lineal. La violencia lo cambia, la prisión lo endurece y la traición lo impulsa a la venganza. No hay demasiadas zonas grises en su evolución, lo que puede hacer que algunos espectadores lo vean como un personaje más funcional que profundamente complejo. El ritmo de la película es rápido y constante. No hay demasiadas pausas, lo que la hace relativamente fácil de seguir y entretenida para quienes disfrutan del género. Sin embargo, este ritmo también puede hacer que algunos momentos emocionales no tengan suficiente espacio para desarrollarse plenamente. En resumen, Avengement es una película sólida dentro del cine de acción y crimen, especialmente para quienes disfrutan de historias de venganza intensas y peleas bien ejecutadas. Su mayor fortaleza está en la interpretación física y emocional de Scott Adkins y en la coherencia de su tono violento y oscuro. Sus principales debilidades están en la falta de profundidad de algunos personajes secundarios y en una narrativa bastante convencional dentro del género.
¿Vale la pena verla? Sí, pero con expectativas claras. Es una película para quienes buscan acción directa, crudeza y una historia de venganza sin demasiadas complicaciones. No es una obra para analizar en múltiples capas, ni para buscar giros narrativos complejos. Es sobre todo una experiencia intensa, rápida y brutal, que cumple bien su propósito dentro del cine de acción moderno. Avengement es una película que, a diferencia de muchas producciones modernas de acción, no depende de manera significativa del uso de efectos visuales digitales avanzados o de un CGI extensivo. En lugar de eso, se apoya principalmente en la acción práctica, las coreografías de combate reales y una puesta en escena física que busca transmitir crudeza y realismo. Esto hace que su apartado de VFX, efectos visuales, sea más discreto y funcional que espectacular, pero también más coherente con el tono de la historia. Para entender su trabajo visual, es importante analizar cómo se utilizan los efectos prácticos, los ajustes digitales invisibles y el soporte técnico que refuerza la narrativa sin robar protagonismo a la acción. En términos generales, la película está diseñada como un thriller de acción de bajo a medio presupuesto, lo que ya determina desde el inicio el tipo de recursos visuales que se emplean. En este tipo de producciones, el objetivo no es crear mundos digitales complejos, ni grandes secuencias generadas por computadora, sino mejorar lo que ya se ha filmado de manera práctica. Por eso, el equipo de VFX trabaja principalmente en la corrección de imagen, la eliminación de elementos no deseados, la mejora de continuidad visual y el refuerzo de impactos físicos en escenas de combate. Uno de los aspectos más importantes del trabajo visual en la película es el apoyo a las escenas de lucha protagonizadas por Scott Adkins. Aunque la mayoría de las peleas están realizadas con coreografías reales y contacto físico controlado, los efectos visuales intervienen para reforzar la sensación de impacto. Por ejemplo, en golpes fuertes, caídas o choques contra superficies, se pueden añadir pequeños ajustes digitales como salpicaduras de sangre, mejoras en el movimiento de cámara o ligeros retoques de velocidad para enfatizar el impacto sin romper la naturalidad de la escena. A diferencia de películas de acción más grandes, donde la sangre, las heridas o los efectos corporales son completamente generados por CGI, en esta película se utilizan principalmente efectos prácticos combinados con retoques digitales mínimos. Esto significa que gran parte del realismo proviene del maquillaje de efectos especiales y del trabajo físico de los actores, mientras que el VFX actúa como un complemento invisible. Este enfoque ayuda a mantener la sensación de crudeza que define la identidad visual de la película. Otro elemento importante del trabajo de efectos visuales es la limpieza de escenas. En muchas producciones de acción, especialmente aquellas con bajo presupuesto relativo, es común que aparezcan elementos no deseados en el encuadre: cables, equipo de rodaje, reflejos incorrectos o inconsistencias de iluminación. En Avengement, el equipo de VFX se encarga de eliminar estos detalles para mantener la inmersión del espectador. Este tipo de trabajo es invisible, pero esencial para que las escenas de combate y los entornos carcelarios se sientan auténticos. Un aspecto interesante del VFX en la película es su relación con la violencia. En lugar de exagerar los efectos de sangre o destrucción, como ocurre en otras películas de acción, se opta por una representación más contenida. Esto significa que los efectos digitales no buscan espectacularidad, sino credibilidad. Las heridas, los golpes y las consecuencias físicas de la violencia están diseñadas para parecer dolorosas, pero no exageradas. Este enfoque contribuye a la atmósfera realista y sucia del filme. El trabajo de efectos de sangre, en particular, es una mezcla de maquillaje práctico y retoque digital. En muchas escenas, la sangre es real, simulada con líquidos físicos durante el rodaje, pero el VFX se encarga de ajustar su comportamiento en pantalla. Esto incluye la consistencia del color, la continuidad entre planos y la sincronización con el movimiento de los actores. En algunas tomas, también se añaden pequeñas extensiones digitales para mejorar la visibilidad del impacto. Otro elemento clave del apartado visual es la manipulación del ritmo de ciertas escenas de acción. Aunque la película evita el uso excesivo de CGI para ralentizaciones dramáticas, sí se emplean ajustes digitales de velocidad en momentos puntuales para enfatizar golpes importantes. Estos efectos son sutiles y están diseñados para integrarse de forma casi imperceptible en la coreografía, sin romper la sensación de realidad física. El trabajo de cámara también se complementa con efectos digitales de estabilización.
Muchas de las escenas de combate están filmadas con cámara en mano para aumentar la sensación de caos y proximidad. Posteriormente, el VFX interviene para suavizar movimientos excesivamente bruscos o corregir encuadres, asegurando que la acción sea comprensible sin perder intensidad. Este equilibrio entre movimiento orgánico y corrección digital es fundamental para el estilo visual de la película. En cuanto al CGI propiamente dicho, su presencia es mínima. No hay criaturas, explosiones masivas, ni entornos completamente digitales. Esto distingue a Avengement de producciones de acción más grandes, donde el CGI domina la pantalla. Aquí, la filosofía es completamente diferente. El realismo físico es prioritario, y el CGI solo se utiliza cuando es estrictamente necesario para mejorar la continuidad visual. También es importante mencionar el trabajo de corrección de color, que aunque no es estrictamente VFX en el sentido tradicional, forma parte del proceso digital de postproducción visual. La película utiliza una paleta de colores apagados, con tonos fríos y desaturados que refuerzan la sensación de dureza y decadencia. Este estilo visual ayuda a unificar las escenas de prisión, los recuerdos del pasado y los momentos del presente, creando una coherencia estética en toda la película. El entorno carcelario en particular se beneficia de este tratamiento de color. Los tonos grises, marrones y azulados dominan la imagen, lo que refuerza la sensación de encierro y hostilidad. El VFX contribuye ajustando la iluminación en ciertas escenas para mantener esta coherencia visual, especialmente cuando las condiciones de rodaje no permiten controlar completamente la luz natural o artificial. Otro aspecto relevante es la integración digital de elementos de fondo en escenas exteriores. Aunque la mayoría de la película se desarrolla en interiores, algunas secuencias requieren ampliar visualmente el entorno urbano o industrial. En estos casos, el equipo de VFX añade edificios, calles o extensiones del paisaje que no estaban físicamente presentes durante el rodaje. Sin embargo, estos elementos están diseñados para ser discretos y no atraer la atención del espectador. En términos de calidad técnica, el VFX de la película no busca competir con grandes producciones de Hollywood, sino cumplir una función narrativa y atmosférica. Esto es importante para entender su valor. No se trata de impresionar con imágenes digitales complejas, sino de apoyar una historia centrada en la violencia humana y la venganza. El enfoque técnico está completamente subordinado a la historia. El trabajo visual también contribuye a la representación del desgaste físico del protagonista. A medida que Caine Burgess avanza en su historia, su apariencia cambia, mostrando heridas, moretones y signos de deterioro. Parte de estos cambios se logra con maquillaje, pero el VFX ayuda a mantener la continuidad entre escenas y a reforzar ciertos detalles que podrían perderse en el rodaje. En las escenas de combate más intensas, el VFX también ayuda a coordinar múltiples elementos visuales simultáneos: movimiento de cámara, impactos, sangre, expresiones faciales y entornos. Aunque cada elemento por separado puede parecer simple, su integración requiere un trabajo técnico cuidadoso para que la escena final se sienta fluida y coherente. En conclusión, el apartado de VFX y CGI de Avengement no está diseñado para ser protagonista, sino para servir como soporte invisible de la narrativa. Su función principal es reforzar el realismo de la acción, mejorar la continuidad visual y mantener la coherencia estética del filme. La película apuesta claramente por un enfoque práctico, donde la violencia y las emociones se sienten reales gracias al trabajo físico de los actores y al uso mínimo pero eficiente de efectos digitales. Esto hace que su propuesta visual sea diferente a la de muchas películas contemporáneas de acción. En lugar de depender del espectáculo digital, se centra en la intensidad física y en la crudeza del impacto humano. El resultado es una experiencia visual más contenida, pero también más cercana y visceral, donde el VFX existe para ocultarse, no para brillar. En lugar de eso, su modelo de distribución estuvo centrado principalmente en el mercado digital, el lanzamiento directo en plataformas de streaming y el circuito de entretenimiento doméstico, DVD, Blu-ray y ventas digitales. Esto es muy común en producciones de acción independientes o semi-independientes, protagonizadas por actores especializados en cine físico, como Scott Adkins. Por esta razón, cuando se analiza su box office, es importante entender que no se comporta como una superproducción de Hollywood, sino como una película diseñada para consumo doméstico y mercados internacionales de video.
En términos de recaudación en taquilla, la película tuvo una presencia limitada en cines seleccionados en algunos países, especialmente en el Reino Unido y algunos mercados europeos, pero no realizó una campaña global de estreno en salas grandes. Esto significa que sus ingresos en box office son relativamente bajos o poco documentados en comparación con películas comerciales de gran escala. Muchas de sus ganancias principales no provienen de la taquilla tradicional, sino de la venta de derechos de distribución a plataformas digitales y editores de home media. Este tipo de estrategia es habitual en películas de acción independientes, donde el objetivo principal no es competir en taquilla global, sino asegurar rentabilidad a través de múltiples canales de distribución. El lanzamiento de la película se produjo en 2019, con distribución por compañías especializadas en cine de acción y mercado doméstico. En Estados Unidos fue distribuida por Samuel Goldwyn Films, mientras que en Europa, varias compañías gestionaron ediciones en Blu-ray y DVD. Este modelo de distribución fragmentada permite que la película llegue a diferentes mercados sin necesidad de una gran campaña de marketing cinematográfico. En este contexto, el box office no es el indicador más importante de éxito, sino más bien el rendimiento en ventas de video doméstico y licencias de streaming. En cuanto al rendimiento en plataformas digitales y home media, Avengement tuvo un desempeño más sólido. La película fue lanzada en formatos como iTunes, VOD, Video on Demand, Amazon y otros servicios digitales, donde encontró su público principal. Este tipo de distribución es clave para películas protagonizadas por actores como Scott Adkins, ya que su base de fans suele consumir contenido directamente en plataformas digitales en lugar de acudir a salas de cine. Esto permite que el film genere ingresos constantes a lo largo del tiempo, incluso después de su lanzamiento inicial. El mercado de Blu-ray y DVD también fue una parte importante de su estrategia comercial. Las ediciones físicas se lanzaron en varios países europeos y en Estados Unidos, con versiones estándar y ediciones especiales en algunos casos. Estas versiones incluyen la película en alta definición, audio mejorado y, en ocasiones, contenido adicional como entrevistas o escenas detrás de cámaras. El público del cine de acción físico todavía mantiene interés en este formato, lo que convierte al home media en una fuente relevante de ingresos para producciones como esta. El lanzamiento en Blu-ray en particular fue significativo en mercados como Reino Unido y Alemania, donde el cine de acción de este tipo tiene una audiencia estable. Aunque no existen cifras públicas globales completamente detalladas sobre ventas exactas, se sabe que el modelo de negocio de la película depende fuertemente de este tipo de distribución. En muchos casos, estas ventas físicas y digitales son las que determinan si una producción independiente es rentable o no. Otro aspecto importante del rendimiento comercial de la película es su presencia en plataformas de streaming. Aunque no siempre se publican datos exactos de licencias, películas de este tipo suelen ser adquiridas por servicios de suscripción o alquiler digital, lo que genera ingresos adicionales mediante acuerdos de distribución. Este modelo es especialmente relevante para producciones de acción independientes, ya que reduce la dependencia del éxito en cines. El contexto del mercado en 2019 también es importante para entender el rendimiento de la película. En ese periodo, el consumo de contenido digital estaba creciendo rápidamente, mientras que las ventas de DVD y Blu-ray estaban en transición hacia la baja en muchos países. Sin embargo, el nicho del cine de acción sigue teniendo un público fiel que continúa comprando ediciones físicas, especialmente cuando el protagonista es alguien reconocido dentro del género, como Scott Adkins. En términos de costos de producción, Avengement se considera una película de presupuesto moderado o bajo para estándares de acción. Esto es importante porque reduce el umbral de rentabilidad. A diferencia de grandes producciones que necesitan cientos de millones en taquilla para ser exitosas, este tipo de películas pueden considerarse rentables con ingresos mucho más modestos provenientes de múltiples fuentes combinadas: streaming, ventas digitales, Blu-ray y licencias internacionales. El modelo de negocio también se apoya en la figura de su protagonista. Scott Adkins es un actor con una base de seguidores muy leal dentro del cine de artes marciales y acción directa. Esto garantiza un nivel constante de demanda para sus películas en plataformas digitales y tiendas de home media. Aunque estas producciones no suelen dominar la taquilla, sí mantienen un flujo constante de ingresos en el mercado global del entretenimiento doméstico. En cuanto al impacto comercial global, la película no fue un gran éxito de taquilla en términos tradicionales,
pero tampoco estaba diseñada para ello. Su objetivo principal era funcionar dentro del ecosistema del cine de acción independiente. En este sentido, puede considerarse un proyecto funcional y rentable dentro de su categoría, más que un fracaso o un blockbuster. El desempeño en home media también se ve reforzado por el hecho de que la película pertenece a un género que se consume repetidamente. Muchas películas de acción, con enfoque en combate físico, son vistas múltiples veces por los fans, lo que aumenta el valor de su distribución digital y física. Este comportamiento del público ayuda a mantener ingresos sostenidos a largo plazo. Otro punto relevante es la estrategia de distribución internacional. En varios países, la película fue lanzada directamente en formatos domésticos, sin paso previo por salas de cine. Esto reduce costos de distribución y permite recuperar inversión más rápidamente. Además, facilita la entrada en mercados donde el cine de acción británico tiene buena recepción. En conjunto, el rendimiento de Avengement debe entenderse como el de una película diseñada para el mercado de video doméstico y streaming, más que como una producción orientada a la taquilla global. Su éxito no se mide en cifras de cine tradicionales, sino en su capacidad para generar ingresos a través de múltiples plataformas digitales y físicas. En conclusión, aunque no fue una película de gran recaudación en salas de cine, su modelo de negocio basado en home media, streaming y distribución internacional la convierte en una producción económicamente viable dentro de su nicho. El apoyo de una base de fans sólida y la presencia de Scott Adkins como protagonista fueron factores clave para asegurar su rendimiento comercial en el mercado doméstico. Avengement es una película de acción y crimen que ha generado opiniones divididas entre los espectadores y los seguidores del cine de artes marciales. Dirigida por Jesse V. Johnson y protagonizada por Scott Adkins, la película destaca por su enfoque brutal, su narrativa de venganza y su estilo visual crudo. Sin embargo, como toda producción, tiene tanto puntos positivos como negativos que influyen en la experiencia del espectador. A continuación, se analiza en profundidad lo mejor y lo peor de la película, para entender si realmente cumple con las expectativas del género. Uno de los puntos positivos más importantes de la película es, sin duda, la actuación de Scott Adkins. Su interpretación de Kane Burgess es el núcleo emocional y físico de toda la historia. Adkins no solo se limita a realizar escenas de acción, sino que también transmite el desgaste psicológico de un hombre que ha pasado años en prisión, siendo traicionado y maltratado. Su presencia en pantalla es intensa, convincente y muy física, lo que hace que el personaje resulte creíble dentro del universo violento de la película. Además, su capacidad para combinar artes marciales con actuación dramática le da un valor añadido al filme, ya que no todos los actores de acción logran equilibrar ambos aspectos. Otro punto fuerte es el estilo de acción. Las peleas en Avengement son crudas, rápidas y muy realistas. No se trata de coreografías exageradas o acrobáticas sin consecuencias, sino de enfrentamientos sucios, dolorosos y físicos. Esto aporta una sensación de autenticidad que muchos fans del género valoran. El hecho de que los golpes se sientan pesados y las consecuencias sean visibles hace que cada escena de combate tenga impacto. Además, la dirección de Jesse V. Johnson apuesta por planos cercanos y movimientos de cámara que colocan al espectador dentro de la acción, aumentando la intensidad. La estructura narrativa también puede considerarse un punto positivo. La película utiliza una narración no lineal, donde el protagonista cuenta su historia en el presente, mientras se muestran flashbacks de su pasado. Este recurso ayuda a construir el personaje de Kane Burgess de forma progresiva, permitiendo entender cómo llegó a convertirse en el hombre violento que es en el presente. Aunque la historia no es compleja, esta estructura añade dinamismo y evita que la narrativa sea completamente lineal o predecible. El tono de la película es otro aspecto destacado. La atmósfera es oscura, opresiva y constante, lo que encaja perfectamente con la temática de prisión, traición y venganza. No hay momentos de humor forzado ni distracciones innecesarias, lo que mantiene la coherencia del mundo presentado. Este tono serio ayuda a que la historia se sienta más intensa y enfocada, especialmente para los espectadores que disfrutan del cine de acción más duro y directo. También es importante mencionar el diseño de producción. Aunque no es una superproducción,
la película logra crear ambientes creíbles con recursos limitados. La prisión, los espacios urbanos y el pub donde se desarrolla el presente de la historia están bien construidos visualmente. La sensación de suciedad, confinamiento y tensión está presente en casi todas las escenas, lo que refuerza el tema central de la historia. Sin embargo, la película también presenta varios puntos negativos que afectan su impacto general. Uno de los principales es la falta de profundidad en los personajes secundarios. Aunque hay figuras importantes como Lincoln Burgess, interpretado por Craig Fairbrass, o personajes interpretados por Thomas Turgus y Nick Moran, muchos de ellos no tienen un desarrollo suficiente. Sus motivaciones son bastante básicas y no se exploran en profundidad, lo que hace que funcionen más como piezas narrativas que como personajes completamente construidos. Otro punto débil es la previsibilidad de la historia. La trama de traición, encarcelamiento y venganza es bastante clásica dentro del género de acción. Aunque la ejecución es sólida, no hay grandes giros argumentales ni sorpresas significativas. El espectador puede anticipar fácilmente el desarrollo general de la historia, lo que reduce el impacto narrativo en algunos momentos. Esto no necesariamente es un problema grave para los fans del género, pero sí limita el atractivo para quienes buscan algo más innovador. La violencia constante también puede ser un punto negativo para algunos espectadores. Aunque es uno de los elementos más característicos de la película, su nivel de intensidad puede resultar excesivo o repetitivo. Las peleas son frecuentes y muy físicas, lo que puede generar fatiga visual si no se es fan del estilo. Además, al no haber mucha variación en el ritmo, la película puede sentirse un poco monótona en ciertos tramos. Otro aspecto criticable es la falta de exploración emocional profunda. Aunque el personaje de Kane Burgess tiene un trasfondo trágico, la película no profundiza demasiado en su psicología, más allá de la venganza y la supervivencia. Hay momentos emocionales, pero están subordinados a la acción. Esto hace que el espectador pueda conectar con el personaje en términos de sufrimiento, pero no necesariamente en un nivel emocional más complejo. El ritmo de la película también puede ser un punto negativo, dependiendo del tipo de público. Aunque es constante y mantiene la acción en movimiento, en algunos momentos, la estructura puede sentirse repetitiva. Las escenas de combate y confrontación siguen un patrón similar, lo que puede hacer que la narrativa pierda frescura hacia la mitad del film. En cuanto al villano principal, aunque Craig Fairbrass hace un buen trabajo interpretando a Lincoln Burgess, el personaje en sí no está muy desarrollado. Su motivación principal es el poder y el control, pero no hay demasiadas capas adicionales que lo hagan más complejo. Esto reduce el impacto del conflicto central, ya que la rivalidad entre los hermanos podría haber sido más profunda emocionalmente. Otro punto a considerar es el uso limitado de recursos técnicos avanzados. Aunque esto puede ser visto como una decisión estilística positiva para mantener el realismo, también significa que la película no ofrece grandes espectáculos visuales o innovaciones técnicas. No hay grandes secuencias visuales complejas ni efectos especiales llamativos, lo que puede decepcionar a quienes esperan una producción más espectacular. Sin embargo, es importante entender que estas limitaciones también forman parte de la identidad de la película. Avengement no intenta ser una superproducción de acción moderna, sino una historia más directa, centrada en la violencia física y la supervivencia. En ese sentido, muchos de sus defectos también pueden interpretarse como decisiones conscientes para mantener un estilo más crudo y realista. En términos de equilibrio general, la película funciona mejor para un público específico. Los fans del cine de acción duro, especialmente aquellos que siguen el trabajo de Scott Adkins, probablemente encontrarán la película muy satisfactoria. La intensidad de las peleas, la energía del protagonista y la atmósfera oscura son elementos que cumplen perfectamente con las expectativas del género. Por otro lado, los espectadores que buscan una historia más elaborada, con mayor profundidad emocional o innovación narrativa, pueden encontrarla algo limitada. La película prioriza la acción sobre el desarrollo psicológico y la sorpresa argumental, lo que define claramente su enfoque. En conclusión, Avengement es una película que destaca por su acción intensa, su protagonista carismático y su estilo visual crudo, pero que también presenta limitaciones en cuanto a desarrollo de personajes, originalidad narrativa y profundidad emocional. Sus puntos fuertes la convierten en una experiencia sólida dentro del cine de acción, mientras que sus debilidades la mantienen dentro de un formato más convencional. Es una película que sabe exactamente qué quiere ser, pero que no intenta ir más allá de los límites de su propio género.
Johnson no es un director convencional de Hollywood. Su trayectoria viene más bien del mundo del stunt, dobles de acción, y de la coordinación de escenas peligrosas, lo que explica por qué sus películas suelen destacar en la ejecución de peleas realistas y en la cercanía física de la acción. Su estilo está profundamente influenciado por el cine de acción clásico y por una estética más cruda, donde la violencia se siente pesada, directa y sin adornos innecesarios. Jesse B. Johnson comenzó su carrera en la industria del cine trabajando como doble de acción y coordinador de escenas de riesgo, lo que le dio una comprensión muy práctica de cómo funciona el movimiento físico en pantalla. A diferencia de muchos directores que provienen del guión o la teoría cinematográfica, Johnson entiende la acción desde la experiencia corporal. Esto se refleja claramente en Avengement, donde cada pelea está construida como una secuencia física realista, con énfasis en el impacto, el sudor, la fatiga y la resistencia de los personajes. En su estilo como director, Johnson prefiere una cámara cercana, a veces incluso en mano, que coloca al espectador dentro del combate. No busca la perfección coreográfica estilizada, sino la sensación de caos controlado. Esto significa que muchas de sus escenas tienen movimientos bruscos, golpes rápidos y encuadres cerrados que aumentan la tensión. En lugar de ocultar la violencia, la expone directamente, lo que contribuye al tono oscuro de la película. Este enfoque es coherente con la historia de Cain Burgess, un personaje que ha sido moldeado por la violencia constante dentro y fuera de la prisión. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de dirección de Johnson en esta película es cómo maneja la narrativa no lineal. La historia de Cain se cuenta a través de flashbacks, mientras el personaje principal narra sus recuerdos en el presente. Johnson utiliza este recurso para mantener el ritmo dinámico y para revelar información de forma progresiva. En lugar de presentar una historia lineal tradicional, construye un relato fragmentado que refleja la confusión, el trauma y la evolución psicológica del protagonista. Esta estructura permite que la audiencia entienda el pasado del personaje mientras observa su comportamiento en el presente. El director también se enfoca mucho en la construcción del tono. En Avengement, el ambiente es constantemente oscuro, opresivo y violento. No hay momentos innecesarios de humor ni distracciones tonales. Johnson mantiene una coherencia estética muy fuerte, donde cada escena contribuye a reforzar la sensación de un mundo duro y sin compasión. Esto es especialmente evidente en las escenas de prisión, donde la dirección enfatiza la claustrofobia, la suciedad y la brutalidad del entorno. En cuanto al guión, la película fue escrita por Jesse B. Johnson, junto con Stu Small, quien también ha trabajado en otros proyectos del mismo género. La escritura del guión sigue una estructura clásica de historia de venganza, pero se apoya fuertemente en la construcción del personaje principal. Cain Burgess no es solo un criminal, sino un hombre que ha sido traicionado, encarcelado y transformado por el sistema. El guión se centra en explicar cómo esa transformación ocurre, más que en reinventar la historia del género. Stu Small aporta al guión una estructura sólida en términos de narrativa de acción. Su estilo de escritura es directo, sin demasiados diálogos innecesarios, lo que permite que la historia avance con rapidez. Los diálogos en Avengement son funcionales, muchas veces breves y cargados de tensión. No hay discursos largos o filosóficos, sino intercambios que reflejan el mundo violento y pragmático en el que viven los personajes. El guión también utiliza la narración en primera persona como herramienta central. Cain, interpretado por Scott Adkins, cuenta su historia mientras está en el presente, lo que permite que el espectador tenga una conexión directa con su perspectiva. Esta técnica narrativa ayuda a humanizar al personaje, incluso cuando sus acciones son extremadamente violentas. El guión no intenta justificar moralmente sus actos, pero sí explicar cómo llegó a ese punto. Otro aspecto importante del trabajo de escritura es la construcción del conflicto familiar. El antagonista principal, Lincoln Burgess, interpretado por Craig Fairbrass, es el hermano del protagonista. Esta relación añade una capa emocional al guión, ya que la traición no proviene de un desconocido, sino de alguien cercano. Sin embargo, el guión no explora esta relación de forma excesivamente sentimental. En cambio, la presenta como una dinámica rota por la ambición y la violencia. El guión también está diseñado para apoyar el estilo de dirección de Johnson. Las escenas están escritas de manera que permitan secuencias de acción claras y directas. No hay complicaciones innecesarias en la puesta en escena.
Esto facilita que las coreografías de combate sean el foco principal de muchas secuencias, algo que es coherente con el tipo de cine que ambos creadores quieren hacer. Uno de los puntos interesantes del guión es cómo maneja la evolución del protagonista. Kane no cambia de forma repentina, sino que su transformación es progresiva. El guión muestra cómo la prisión lo deshumaniza lentamente, cómo la violencia constante lo obliga a adaptarse y cómo finalmente se convierte en una figura temida. Esta progresión está bien estructurada y es uno de los elementos más sólidos de la escritura. Sin embargo, también hay limitaciones en el guión. Algunos personajes secundarios no tienen suficiente desarrollo. Figuras como los interpretados por Thomas Turgoose, Nick Moran y Kirsten Waring funcionan más como piezas del entorno que como personajes completamente desarrollados. Esto es una consecuencia del enfoque del guión, que prioriza la historia del protagonista sobre el resto de la narrativa. El guión también sigue una estructura bastante predecible dentro del género de venganza. Aunque la ejecución es efectiva, la historia no introduce grandes innovaciones. La idea de un hombre traicionado que regresa para vengarse es un tema clásico, y la película no intenta reinventarlo, sino ejecutarlo con intensidad y coherencia. En términos de colaboración entre dirección y escritura, Avengement es un ejemplo de proyecto muy cohesivo. Jesse B. Johnson, como director y coescritor, asegura que la visión narrativa y la ejecución visual estén alineadas. Esto permite que la película tenga un estilo consistente desde el guión hasta la pantalla. No hay una desconexión entre lo que se escribe y lo que se filma. Todo está orientado hacia la misma idea central, la transformación violenta de un hombre traicionado. Otro aspecto relevante es cómo el guión y la dirección trabajan juntos para construir el ritmo. La película alterna entre escenas de diálogo en el presente y flashbacks intensos del pasado. Este ritmo permite que la historia respire sin perder tensión. Johnson utiliza los flashbacks no solo como explicación, sino como parte activa de la narrativa emocional. El enfoque conjunto de dirección y escritura también se refleja en la forma en que se maneja la violencia. No es violencia gratuita en términos narrativos, sino violencia funcional dentro de la historia. Cada pelea tiene un propósito: mostrar el deterioro del protagonista, avanzar la trama o establecer el mundo criminal en el que se desarrolla la historia. La película Avengement 2019 no solo se apoya en su violencia física y en la interpretación intensa de Scott Adkins, sino también en un apartado musical que cumple una función muy específica: reforzar la crudeza del relato sin distraer al espectador. La banda sonora no está diseñada para ser protagonista, ni para ofrecer piezas memorables en el sentido comercial, sino para acompañar la tensión, la brutalidad y el tono oscuro de la historia. En este tipo de cine de acción más realista y de bajo a medio presupuesto, la música suele actuar como un soporte emocional discreto, y en este caso, cumple exactamente esa función. El compositor de la banda sonora es Richard Rodgers, un músico que ha trabajado en varias producciones de acción y thriller, especialmente en proyectos donde la atmósfera es más importante que la espectacularidad musical. Su estilo se caracteriza por el uso de sonidos electrónicos oscuros, percusiones pesadas y texturas ambientales que crean una sensación constante de tensión. En lugar de melodías largas o temas heroicos, Rodgers opta por construir capas de sonido que refuercen la ansiedad y la violencia del entorno. En Avengement, la música está diseñada para seguir la estructura emocional del protagonista. La historia de Kane Burgess es una mezcla de sufrimiento, traición y venganza, y la banda sonora refleja esa evolución. En los momentos de flashback, cuando se muestra la vida en prisión, la música tiende a ser más opresiva, con tonos graves y ritmos repetitivos que transmiten sensación de encierro y desesperación. Estos elementos ayudan a que el espectador sienta el peso psicológico del personaje sin necesidad de diálogos explicativos. Uno de los aspectos más importantes del trabajo musical es su uso del minimalismo. En muchas escenas, la música no es constante, sino que aparece y desaparece estratégicamente. Esto permite que los sonidos reales de la acción, golpes, respiración, impactos, tengan más protagonismo. En el cine de acción moderno, especialmente en producciones más realistas, esta técnica es muy común porque aumenta la inmersión del espectador. En lugar de cubrir la acción con música, se deja que el sonido físico del combate sea el centro. Cuando la música sí entra con fuerza, generalmente lo hace en momentos de transición emocional o de preparación para la violencia. Por ejemplo, antes de una pelea importante,
La banda sonora introduce capas de tensión con sintetizadores oscuros y ritmos crecientes. Esto ayuda a anticipar el conflicto sin necesidad de explicaciones visuales adicionales. Es una forma de construir expectativa sin romper el estilo realista de la película. El diseño musical también juega un papel importante en la estructura narrativa no lineal. Como la película alterna entre el presente y los flashbacks, la música ayuda a diferenciar temporalmente las escenas. En el presente, donde Kane narra su historia en el pub, los tonos musicales suelen ser más contenidos y atmosféricos, mientras que en el pasado, especialmente en la prisión, la música se vuelve más agresiva y pesada. Este contraste ayuda al espectador a orientarse emocionalmente dentro de la historia. Otro elemento interesante del trabajo de Boyers es el uso de percusión industrial. Este tipo de sonido es muy común en películas de acción contemporáneas que buscan un tono áspero y moderno. En Avengement, estas percusiones no están diseñadas para ser musicales en el sentido tradicional, sino para funcionar casi como ruido organizado. Golpes metálicos, vibraciones graves y ritmos mecánicos refuerzan la sensación de un mundo duro y deshumanizado. La banda sonora también evita deliberadamente el uso de temas heroicos o emotivos tradicionales. Esto es importante, porque la película no busca presentar a su protagonista como un héroe clásico. Kane Burgess es un personaje violento, moldeado por la traición y la supervivencia. Si la música utilizara melodías demasiado emotivas o triunfales, se rompería el tono moral ambiguo de la historia. En cambio, la música mantiene una neutralidad oscura que acompaña, pero no juzga. En las escenas de acción, la música tiene un enfoque muy particular. No domina la pelea, sino que la sostiene. Esto significa que en muchos combates, la banda sonora se reduce al mínimo o se mezcla con los sonidos diegéticos, los sonidos reales dentro de la escena. Esto permite que el impacto físico de las coreografías realizadas por Scott Adkins tenga más peso. Se puede escuchar la respiración, los golpes y el contacto directo, lo que hace que la experiencia sea más visceral. Otro aspecto importante es la integración de la música con la edición de sonido. En este tipo de películas, la línea entre música y efectos sonoros es muy delgada. Algunos sonidos musicales se mezclan con ruidos ambientales, creando una atmósfera híbrida que no siempre se percibe claramente como música. Este enfoque ayuda a mantener la inmersión sin llamar la atención sobre el diseño sonoro. El tema principal de la película no es un leitmotiv clásico que se repita de forma evidente, sino más bien una colección de ideas musicales que representan el estado emocional del protagonista. Estas ideas aparecen en diferentes momentos, adaptadas según el contexto. Más lentas y atmosféricas en momentos de reflexión, más intensas y agresivas en escenas de confrontación. Esto da coherencia emocional, sin necesidad de una melodía central dominante. En las escenas del pub, donde Kane cuenta su historia en el presente, la música juega un papel especialmente sutil. Aquí el objetivo es crear una sensación de tensión contenida. No se trata de acción inmediata, sino de una amenaza latente. La música utiliza tonos bajos y silencios estratégicos para mantener al espectador en un estado de alerta constante, como si algo pudiera explotar en cualquier momento. También es importante mencionar que el diseño musical está muy influenciado por el tipo de cine al que pertenece la película. El estilo de Jesse V. Johnson, como director, está orientado hacia lo físico, lo directo y lo realista. Por lo tanto, la música no puede ser excesivamente estilizada o artificial. Debe integrarse con la estética visual cruda del film. Esto se logra mediante el uso de sintetizadores oscuros, sonidos electrónicos sobrios y ausencia de orquestación tradicional grandilocuente. En comparación con grandes producciones de acción, la banda sonora de Avengement es mucho más contenida. No hay grandes piezas sinfónicas ni composiciones épicas. Esto no es una debilidad, sino una elección estilística coherente con el tipo de historia que se cuenta. La película no busca grandeza heroica, sino realismo violento. El trabajo de mezcla sonora también es clave. La música está cuidadosamente equilibrada para no saturar la escena. En muchos momentos, apenas se percibe conscientemente, pero influye emocionalmente en el espectador. Este tipo de música, invisible, es común en thrillers de acción modernos, donde el objetivo es reforzar la atmósfera sin distraer. Otro elemento relevante es cómo la música acompaña la evolución psicológica del protagonista. A medida que Kane se vuelve más violento y decidido en su camino de venganza, la música también se vuelve más intensa y oscura. Este paralelismo ayuda a reforzar la transformación del personaje
sin necesidad de explicaciones verbales. En las escenas finales de confrontación, la banda sonora alcanza su punto más agresivo. Aquí los elementos musicales se combinan con percusión fuerte y sonidos electrónicos más densos, creando una sensación de caos controlado. Sin embargo, incluso en estos momentos, la música nunca domina completamente la acción. Siempre se mantiene al servicio de la narrativa visual. En conclusión, el trabajo musical en Avengement es un componente esencial pero discreto de la película. Richard Boggers construye una banda sonora que no busca ser memorable en términos comerciales, sino funcional en términos narrativos. Su enfoque minimalista, oscuro y atmosférico encaja perfectamente con la estética violenta y realista del film. La música no solo acompaña la historia, sino que ayuda a estructurarla emocionalmente, diferenciando tiempos narrativos, reforzando la tensión y apoyando la evolución del protagonista. Es un ejemplo claro de cómo la música en el cine de acción puede ser efectiva sin necesidad de ser dominante, trabajando en segundo plano para intensificar la experiencia sin romper la inmersión. El final de la película Avengement es uno de los momentos más intensos y decisivos de toda la historia, ya que cierra el ciclo de violencia, traición y venganza que ha definido la vida del protagonista, Kane Burgess, interpretado por Scott Adkins. A diferencia de otros finales más abiertos o moralmente ambiguos dentro del cine de acción, este desenlace es directo, brutal y emocionalmente cargado, aunque no necesariamente ofrece una sensación de redención o paz. Más bien, deja una impresión de cierre violento y consecuencias inevitables, donde cada decisión tomada por los personajes ha conducido a un resultado casi irreversible. Para entender el final, es importante recordar que toda la película está construida como un relato que Kane narra mientras se encuentra en un pub, después de escapar de la prisión. Desde el principio, el espectador sabe que su historia está marcada por la traición de su propio hermano Lincoln Burgess, interpretado por Craig Fairbrass, y por años de sufrimiento dentro del sistema penitenciario. El final representa la culminación de esa historia, el momento en el que todas las piezas encajan y la venganza se completa. En el tramo final, Kane finalmente localiza a los responsables de su caída. Su regreso al mundo exterior no es una búsqueda de libertad ni de reconstrucción de su vida, sino una misión clara de ajuste de cuentas. Cada encuentro previo en la película ha ido preparando este momento, pero es en el final donde la intensidad alcanza su punto máximo. La narrativa deja de alternar entre pasado y presente para centrarse completamente en la confrontación final, lo que aumenta la sensación de urgencia. El enfrentamiento final entre Kane y Lincoln es el núcleo emocional del desenlace. No es simplemente una pelea física, sino la ruptura definitiva de una relación familiar destruida por la ambición, la traición y el poder. Lincoln representa el mundo que traicionó a Caín, mientras que Caín representa el resultado de esa traición. Cuando ambos se enfrentan, no solo están luchando dos hombres, sino dos versiones completamente opuestas de supervivencia dentro del mismo entorno criminal. La pelea entre ambos es violenta, intensa y sin adornos. Fiel al estilo de la película, no hay coreografías exageradas ni momentos estilizados. Todo es físico, pesado y realista. Scott Adkins utiliza su estilo de combate para transmitir la desesperación y la rabia acumulada del personaje. Cada golpe parece tener un peso emocional, además del físico, como si cada impacto representara años de abuso, humillación y traición acumulados. Por su parte, el personaje de Lincoln no es un luchador técnico como Kane, sino una figura más fría y calculadora que intenta sobrevivir utilizando su experiencia y su brutalidad. Craig Fairbrass interpreta este papel con una calma tensa que contrasta con la furia de Kane. En el enfrentamiento final, esta diferencia de estilos se vuelve evidente. Kane es emoción pura, mientras que Lincoln intenta mantener el control. A medida que la pelea avanza, se hace evidente que Kane no busca solo vencer a su hermano, sino destruir todo lo que representa. La confrontación no es solo física, sino simbólica. Lincoln representa la traición original que llevó a Kane a prisión, y su derrota significa el cierre de ese ciclo. Sin embargo, la película no presenta este momento como una victoria heroica tradicional. No hay celebración ni triunfo glorioso, sino una sensación de agotamiento emocional. Cuando Kane finalmente domina la situación, el resultado no es limpio ni elegante, es un desenlace duro, coherente con el tono general de la película. La violencia no resuelve los problemas de manera limpia,
simplemente los concluye de forma irreversible. Este enfoque es consistente con el resto del filme, donde cada acto violento tiene consecuencias profundas y permanentes. Después de la confrontación con Lincoln, el final se centra en las consecuencias emocionales del acto de venganza. Kane no muestra alegría ni satisfacción plena. Aunque ha cumplido su objetivo, el vacío emocional es evidente. Esto es importante, porque la película nunca ha presentado la venganza como una solución positiva, sino como una consecuencia inevitable de un ciclo de violencia. El personaje de Cain Burgess ha pasado por una transformación extrema a lo largo de la historia. Al principio, era un hombre relativamente funcional dentro del mundo criminal, pero la traición y la prisión lo han convertido en alguien completamente diferente. El final refuerza la idea de que esa transformación es irreversible. Aunque ha logrado su venganza, no hay indicios de que pueda volver a una vida normal. Uno de los elementos más interesantes del final es la estructura narrativa en paralelo con el presente del pub. A lo largo de la película, Kane ha estado contando su historia a las personas que lo rodean, creando una tensión constante entre lo que ocurrió en el pasado y lo que está sucediendo en el presente. El final conecta ambos niveles narrativos, revelando que la historia que ha contado no es solo un recuerdo, sino una confesión cargada de consecuencias. En el pub, la tensión también alcanza su punto máximo. Los personajes que escuchan la historia de Kane no son simples espectadores pasivos. Su presencia añade una dimensión de peligro constante. El final sugiere que la violencia del pasado de Kane no está completamente separada de su presente, sino que ambos mundos están a punto de colisionar. El desenlace también plantea una reflexión sobre el ciclo de violencia. Kane ha sido víctima de un sistema brutal, pero en su búsqueda de venganza se ha convertido en una figura igualmente violenta. El final no intenta justificar ni condenar completamente sus acciones, sino mostrar el resultado inevitable de un entorno donde la violencia es la única forma de supervivencia. Otro aspecto importante del final es la ausencia de redención clásica. En muchas películas de acción, el protagonista encuentra algún tipo de paz o resolución emocional después de su venganza. Sin embargo, en Avengement, esto no ocurre. Kane no encuentra liberación emocional, sino una especie de agotamiento moral. Ha conseguido su objetivo, pero el costo psicológico es evidente. El estilo de dirección de Jesse B. Johnson en el final refuerza esta sensación. La cámara permanece cercana a los personajes, capturando el esfuerzo físico y emocional de la confrontación sin adornos innecesarios. No hay música heroica, ni ralentizaciones dramáticas exageradas. Todo se presenta de forma cruda y directa, manteniendo la coherencia con el resto de la película. Después del clímax, la película no se extiende demasiado en explicaciones o epílogos. El final es relativamente seco, lo que refuerza la idea de que la historia no necesita una conclusión emocionalmente cómoda. Kane ha completado su misión, pero el mundo que lo rodea no ha cambiado de forma significativa. Este tipo de final también encaja con el género de cine de acción más realista. A diferencia de historias más fantásticas o heroicas, aquí no hay una sensación de equilibrio restaurado. La violencia no repara el daño, simplemente lo cierra de forma definitiva. Esto deja al espectador con una sensación ambigua, donde la satisfacción de la venganza se mezcla con la incomodidad de sus consecuencias. En términos temáticos, el final de la película refuerza tres ideas principales: la traición, la transformación y la inevitabilidad del ciclo violento. Kane ha sido traicionado por su familia, ha sido transformado por la prisión y finalmente ha completado un ciclo de venganza que no ofrece verdadera liberación. Estas ideas están presentes desde el inicio de la película y encuentran su culminación en el desenlace. En conclusión, el final de Avengement es una conclusión coherente, intensa y emocionalmente pesada que cierra la historia de Cain Burgess de manera definitiva. No ofrece redención ni felicidad, sino una resolución violenta que refleja el tono general de la película. La interpretación de Scott Adkins y el enfrentamiento con Craig Fairbrass dan al clímax un peso emocional significativo, mientras que la dirección mantiene un enfoque realista y directo. Más allá de su historia de venganza y su protagonista interpretado por Scott Adkins, la película pertenece a un tipo de cine muy específico: el cine de acción británico moderno de bajo a medio presupuesto, que apuesta por la violencia física realista, la narrativa directa y los personajes moralmente ambiguos. Para entenderla mejor, vale la pena explorar algunos aspectos adicionales que no siempre se mencionan,
como su estilo de producción, su enfoque del realismo, su lugar dentro del cine de acción contemporáneo y la forma en que construye su identidad dentro del género. Uno de los elementos más interesantes de la película es cómo se posiciona dentro del cine de acción moderno. En una época donde muchas producciones dependen de efectos visuales digitales complejos y grandes espectáculos, Avengement opta por un enfoque casi opuesto. La mayoría de sus escenas de combate están diseñadas para parecer físicas, pesadas y cercanas. Esto le da una identidad más terrenal, donde la violencia no es estilizada ni exagerada, sino sucia y dolorosa. Este enfoque conecta directamente con la tradición del cine de acción de los años 80 y 90, pero con una estética más moderna y contenida. El director Jesse V. Johnson, quien también tiene experiencia como especialista en escenas de riesgo, aporta una sensibilidad muy particular a la película. Su estilo se basa en la comprensión del movimiento humano en situaciones extremas. Esto se refleja en cómo filma las peleas. La cámara suele estar muy cerca de los actores, a veces incluso temblorosa, para transmitir la sensación de caos. En lugar de ocultar los golpes o suavizar la violencia, la expone directamente. Esto hace que el espectador sienta cada impacto de forma más intensa. Otro aspecto importante es el uso del protagonista como eje central absoluto de la narrativa. Scott Adkins no solo interpreta a Cain Burgess, sino que prácticamente sostiene toda la película con su presencia física y emocional. Este tipo de estructura es muy común en el cine de acción centrado en un solo personaje, pero aquí se lleva al extremo. Casi todos los eventos de la historia están relacionados directa o indirectamente con él. Esto hace que la película tenga una narrativa muy enfocada, sin subtramas excesivas que distraigan del arco principal. El diseño del personaje de Cain Burgess también es un elemento interesante más allá de la historia básica de venganza. Cain no es un héroe tradicional ni un villano puro. Es un personaje moldeado por la violencia, la traición y el sistema penitenciario. La película sugiere que su transformación no es una elección moral consciente, sino una respuesta a su entorno. Este tipo de construcción lo coloca en una zona gris moralmente, lo que añade profundidad al relato dentro de un género que a menudo simplifica a sus personajes. La estructura narrativa de la película también merece atención. El uso de flashbacks no es solo un recurso estético, sino una forma de construir la psicología del protagonista. A medida que Cain cuenta su historia en el presente, el espectador va reconstruyendo su pasado. Esto crea una especie de doble narrativa, una externa, lo que ocurre en el pub, y una interna, lo que ocurrió en su vida. Esta estructura ayuda a mantener el interés, ya que el espectador no solo espera ver qué sucede, sino también entender cómo se llegó a ese punto. Otro elemento destacable es el entorno carcelario. La prisión en la película no es solo un escenario, sino un sistema que moldea al personaje principal. No se presenta como un lugar de rehabilitación, sino como un espacio de supervivencia extrema. Esto refuerza la idea central de la película. La violencia no es solo un acto individual, sino un resultado del entorno. El sistema penitenciario mostrado en la historia es corrupto, brutal y deshumanizante, lo que contribuye directamente a la transformación de Cain. El tono de la película es otro aspecto importante que la diferencia dentro del género. No hay alivio cómico ni momentos ligeros significativos. Todo está diseñado para mantener una atmósfera tensa y oscura. Este enfoque puede resultar agotador para algunos espectadores, pero es coherente con la intención del director. La película quiere que el público experimente una sensación constante de presión emocional, reflejando el estado mental del protagonista. También es interesante observar cómo la película maneja la violencia en términos narrativos. A diferencia de otros filmes donde la violencia puede ser estilizada o incluso divertida, aquí tiene un peso emocional y físico real. Cada pelea tiene consecuencias visibles. Los personajes se cansan, sangran y sufren. Esto ayuda a crear una sensación de realismo que refuerza el impacto de la historia. El papel de los personajes secundarios también aporta al mundo de la película, aunque no siempre están desarrollados en profundidad. Figuras como Lincoln Burgess, interpretado por Craig Fairbrass, funcionan más como fuerzas narrativas que como personajes complejos. Lincoln representa la traición y el poder corrupto dentro del mundo criminal. Su relación con Cain es el núcleo emocional de la historia, pero no se explora en exceso en términos psicológicos, lo que mantiene el enfoque en la acción. La película también refleja un tipo de cine muy dependiente del rendimiento físico de sus actores. En este sentido,
Scott Adkins es fundamental, ya que su experiencia en artes marciales permite que las escenas de combate sean creíbles y dinámicas. Este tipo de cine no funcionaría igual sin actores capaces de realizar coreografías complejas con realismo. Por eso, la película se siente más auténtica que otras producciones donde el CGI sustituye la acción física. Otro aspecto interesante es el presupuesto y cómo influye en la estética. Al no contar con recursos de gran escala, la película se centra en lo esencial: personajes, acción y atmósfera. Esto limita algunos aspectos visuales, pero también obliga a una mayor creatividad en la puesta en escena. En lugar de grandes explosiones o efectos espectaculares, la tensión se construye a través de espacios cerrados, iluminación sencilla y coreografías bien diseñadas. El uso del sonido también es relevante. La película no depende excesivamente de una banda sonora dominante. En muchos momentos, el sonido ambiental y los efectos físicos de la acción tienen más protagonismo que la música. Esto refuerza la sensación de realismo y hace que las escenas de combate se sientan más impactantes. En términos de ritmo, la película es bastante directa. No pierde tiempo en subtramas complejas ni en desarrollo excesivo de personajes secundarios. Esto puede ser visto como una fortaleza o una debilidad, dependiendo del espectador. Para quienes buscan acción constante, el ritmo es efectivo. Para quienes prefieren historias más elaboradas, puede sentirse demasiado lineal. También es importante mencionar cómo la película se inserta dentro de la carrera de su protagonista. Scott Adkins ha construido una filmografía basada en el cine de acción físico, y esta película es uno de sus trabajos más representativos en términos de intensidad emocional y física. No es solo una muestra de sus habilidades de combate, sino también de su capacidad para sostener un personaje complejo dentro de un entorno violento. En conjunto, Avengement es una película que funciona mejor cuando se entiende dentro de su propio contexto. No busca reinventar el género de acción, sino ejecutarlo con intensidad, coherencia y realismo físico. Su valor no está en la complejidad narrativa, sino en la experiencia visceral que ofrece. Es una película que apuesta por la fuerza del personaje principal, la crudeza de la violencia y una estética sin adornos. Uno de los principales puntos de debate alrededor de Avengement es su nivel de violencia. La película presenta combates muy crudos, golpes extremadamente físicos y una representación bastante realista del dolor. Para algunos espectadores, este enfoque es positivo, porque aumenta la intensidad y la autenticidad de la historia. Sin embargo, para otros, la violencia puede resultar excesiva o incluso incómoda. No es una violencia estilizada o de entretenimiento ligero, sino una violencia que intenta sentirse real, con consecuencias visibles en los cuerpos de los personajes. Esto ha generado discusiones sobre si la película glorifica la violencia o simplemente la retrata de forma cruda. Relacionado con esto, otra controversia es la forma en que la película maneja la moralidad del protagonista. Cain Burgess, interpretado por Scott Adkins, es un personaje que comete múltiples actos violentos a lo largo de la historia. Aunque la película explica su transformación como resultado de la traición y el sistema penitenciario, algunos espectadores consideran que la narrativa puede justificar demasiado sus acciones. Es decir, existe un debate sobre si la película convierte a un personaje violento en una figura comprensible, sin cuestionar suficientemente sus decisiones. Esto abre una discusión típica del cine de venganza. ¿Hasta qué punto el sufrimiento justifica la violencia extrema? Otro punto de discusión es la representación del sistema penitenciario. En la película, la prisión se muestra como un entorno extremadamente brutal, corrupto y sin posibilidades reales de rehabilitación. Algunos críticos y espectadores han señalado que esta representación puede ser exagerada o simplificada, ya que no refleja la complejidad real de los sistemas carcelarios modernos. En lugar de mostrar matices, la película presenta un entorno casi completamente dominado por la violencia y el abuso. Esto ha generado debate sobre si el film contribuye a una visión negativa o unidimensional del sistema penitenciario. También ha habido discusiones sobre el enfoque narrativo de la película. El guión, coescrito por Jesse B. Johnson, utiliza una estructura bastante directa y poco compleja. Algunos espectadores consideran que esto es positivo porque mantiene la historia clara y enfocada, pero otros creen que la simplicidad del guión limita el desarrollo de los personajes secundarios y reduce el impacto emocional de la historia. Personajes como Lincoln Burgess, interpretado por Craig Fairbrass,
o figuras secundarias como las interpretadas por Thomas Turgoose o Nick Moran no tienen un desarrollo profundo, lo que ha sido criticado por algunos como una oportunidad perdida. Otra controversia menor está relacionada con el uso del género de venganza en sí mismo. Algunos críticos del cine consideran que Avengement sigue una fórmula bastante clásica, sin aportar demasiada innovación al género. La historia de un hombre traicionado que busca venganza es muy común en el cine de acción, y aunque la película la ejecuta con intensidad, no rompe con las convenciones establecidas. Esto ha generado debates sobre si la película es simplemente una buena ejecución de una fórmula existente, o si realmente aporta algo nuevo al género. También existe cierta discusión sobre el marketing y la percepción del público. La película fue promocionada principalmente como una obra de acción intensa protagonizada por Scott Adkins, lo que atrajo a su base de fans habitual. Sin embargo, algunos espectadores que no estaban familiarizados con este tipo de cine esperaban una producción más convencional y se encontraron con una película mucho más cruda y violenta de lo esperado. Esto generó opiniones divididas, ya que las expectativas iniciales influyeron en la recepción del film.